¿Qué es el síndrome de Cushing? Viene a ser un conjunto de signos y síntomas que están asociados a un incremento de los glucocorticoides. Es decir, hay una exposición crónica a los niveles circulantes excesivos de glucocorticoides, y esto es conocido como hipercortisolismo. Antes de continuar con el tema, primero debemos recordar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En el hipotálamo, en la porción anterior del núcleo paraventricular, se secreta la hormona liberadora de las corticotropinas, también conocida como CRH. Esta hormona viaja por la circulación portal hipoficiaria hasta la adenohipófisis. En esta porción de la hipófisis se secreta la hormona adrenocorticotropa, también conocida como ACTH. Esta hormona deriva de la propia melanocortina, la cual no solo va a producir a la ACTH, sino también produce a la hormona estimulante de los melanocitos, la cual está relacionada con la pigmentación de la piel. A su vez están las beta-endorfinas, las cuales se relacionan con la modulación del dolor. La ACTH viaja hasta la glándula suprarrenal y en la corteza va a estimular la producción del cortisol. Esta producción de cortisol genera una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. Además, debemos recordar cuáles son las funciones que cumple el cortisol. Entre estas tenemos la gluconeogénesis, la glicogenólisis y la proteólisis y la lipólisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el síndrome de Cushing? Hay un incremento del cortisol. Por lo tanto, si se incrementa el cortisol, ¿qué pasa con las funciones? También se van a ver incrementadas. Aquí debemos tener en cuenta que si la producción del cortisol ha sido generada por un incremento del ACTH, entonces también va a haber un incremento del MSH, es decir, la paciente que tiene el síndrome de Cushing producido por ACTH va a presentar una hiperpigmentación de la piel. Con respecto a la epidemiología, el síndrome de Cushing afecta de 1 a 2 personas por cada 100.000 habitantes y es más frecuente en el caso de las mujeres. Las causas del síndrome de Cushing pueden ser de dos tipos, causas endógenas o causas exógenas. En el caso de las causas endógenas, estas son conocidas como no iatrogénicas y pueden ser de dos tipos, pueden ser ACTH dependientes o pueden ser ACTH independientes. Entre las ACTH dependientes tenemos la enfermedad de Cushing, la cual es producida por un adenoma hipoficiario. Este adenoma va a secretar ACTH. Este tipo de síndrome de Cushing representa el 70% de los síndromes de Cushing endógeno. Además, es más frecuente en el caso de las mujeres y el rango de edad en el cual se presenta es de 20 a 40 años. Los tipos de adenomas que podremos encontrar son los microadenomas, que tienen una medida de masa menor a los 10 milímetros de diámetro, y los macroadenomas, en la cual la masa es superior a los 10 milímetros de diámetro. De esos dos tipos de adenomas, el más frecuente es el microadenoma, que representa el 90% de los casos de adenomas hipoficiarios. El otro tipo de ACTH dependiente viene a ser el síndrome de secreción ectópica de corticotropina. En este caso, la producción del ACTH es producida por tumores que pueden ubicarse en el pulmón, en el timo y en el páncreas. De todos ellos, el más frecuente es el que se ubica en el pulmón. Este tipo de ACTH dependiente representa el 10% de los casos de síndrome de Cushing endógeno. Se presenta en un rango de edad de 40 a 60% y la proporción entre mujeres y varones a los que afecta es de 1 a 1. También tenemos los ACTH independientes, en la cual tenemos los adenomas suprarrenales, que tienen una frecuencia del 10%. La relación entre mujeres y varones, esta suele afectar más a los varones, 4 varones por cada mujer. También tenemos los carcinomas suprarrenales, que tienen una frecuencia del 5% y la relación entre mujeres y varones es igual, es de 1 a 1. A su vez tenemos la hiperplasia macronodular, la enfermedad suprarrenal nodular pigmentaria primaria, el síndrome de McCune-Albright, las cuales tienen una frecuencia menor al 2% cada una, y su relación también es similar entre mujeres y varones, de 1 a 1. La otra causa de síndrome de Cushing viene a ser el exógeno, que también es conocida como iatrogénica. En este caso tenemos el síndrome de Cushing iatrogénico, que es producida por la administración de los glucocorticoides exógenos. Entre estos tipos de glucocorticoides exógenos tenemos a la prednisona, metilprednisolona, la dexametasona. Aquí debemos tener en cuenta que de todas las causas del síndrome de Cushing,
el más frecuente son los de causa exógena, pero si nos preguntaran la causa más frecuente de endógenos, entonces ahí vamos a mencionar que es la enfermedad de Cushing, la cual es producida por un adenoma hipoficiario. Con respecto a la fisiopatología, debemos tener en cuenta, en el caso de la enfermedad de Cushing, el problema se va a encontrar a nivel de la adenopófisis. Entonces, el hipotálamo secreta de manera normal el CRH, el cual va a estimular a la adenopófisis. Pero, ¿qué es lo que sucede en este caso? Hay un adenoma que se ubica en la adenopófisis y por lo tanto se va a dar un incremento de la liberación del ACTH. Este incremento de ACTH, ¿qué es lo que produce a nivel de las glándulas suprarrenales? La hiperplasia bilateral por exceso de ACTH. Y también se genera un incremento de la producción de cortisol. Como sabemos, el cortisol realiza retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. El otro tipo de síndrome de Cushing es la de secreción ectópica de ACTH. En este caso, la falla no va a estar ni a nivel del hipotálamo ni a nivel del hipófisis, sino vamos a tener una falla externa. El hipotálamo libera CRH, la cual estimula la hipófisis para que ésta libere ACTH. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos una fuente externa en la cual también se va a encontrar una elevación del ACTH. Entonces, al haber dos fuentes de ACTH, ¿qué es lo que sucede? Va a producirse la hiperplasia bilateral por exceso de ACTH. Y este exceso de ACTH, ¿qué es lo que genera? Una elevación del cortisol, la cual genera inhibición o retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y la adenopófisis. El otro tipo viene a ser el adenoma o carcinoma suprarrenal. En este caso, el hipotálamo y la adenopófisis cumplen sus funciones de manera normal, la falla no está a ese nivel. El hipotálamo libera CRH, la cual estimula la adenopófisis para que libere ACTH. Pero ¿qué es lo que sucede? Encontramos un adenoma que está ubicado en la glándula suprarrenal, por lo cual se va a producir la atrofia adrenal unilateral por disminución de ACTH. Hay una elevación de la producción de cortisol que genera la inhibición a nivel del hipotálamo y la de la hipófisis. El otro tipo viene a ser el síndrome de Cushing iatrogénico. En este caso, el hipotálamo libera CRH que estimula a la adenopófisis, la cual libera ACTH. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en este síndrome de Cushing iatrogénico? Vamos a encontrar que se está dando al paciente glucocorticoides, las cuales, si bien es cierto, no reemplazan al cortisol, pero sí van a hacer una acción similar a como el del cortisol. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se va a producir una disminución del cortisol, ya que hay una fuente externa que está supliendo la función del cortisol. Y se va a presentar una atrofia adrenal bilateral por disminución de ACTH. Aquí debemos tener en cuenta que en el caso de la enfermedad de Cushing se va a producir un incremento del cortisol y un incremento de ACTH. Por lo tanto, la paciente va a presentar hiperpigmentación de la piel. En el caso del síndrome de secreción ectópica de ACTH, también hay un incremento de ACTH de cortisol, por lo cual la paciente también presenta hiperpigmentación. En el caso de adenoma suprarrenal, el ACTH está disminuido, pero el cortisol está incrementado. Y en el síndrome de Cushing iatrogénico, el ACTH y el cortisol se van a encontrar en cantidades bajas, mientras que el fármaco que se le ha administrado al paciente va a estar en cantidades elevadas. Con respecto a las manifestaciones que se van a presentar en el síndrome de Cushing, las manifestaciones iniciales suelen ser imperceptibles, pero con el paso del tiempo estas van a empezar a notarse. En el caso de la grasa corporal, el incremento del cortisol lo que va a generar es una acumulación del tejido adiposo. Además genera un incremento del colesterol y los triglicéridos. Las manifestaciones que se van a presentar van a ser el aumento de peso, la obesidad central, en la cual esta obesidad central se produce porque se da una lipogénesis central, pero en el caso de las extremidades se produce la lipólisis periférica. Es por ello que vemos un abdomen abultado mientras que las extremidades son delgadas. También vamos a observar la cara redonda, o también conocida como cara de luna llena, y la jiba de búfalo. Las manifestaciones clínicas que se dan a nivel de la piel, estas se producen
porque el incremento del cortisol va a disminuir la síntesis de colágeno, por lo cual la piel se ve más delgada, más fina. Además se presenta la equimosis, la cual esta se da por la hipercoagulabilidad. También encontramos estrías amplias y púrpuras en el abdomen y en las mamas. El acné y el hirsutismo. El hirsutismo viene a ser el vello que vamos a encontrar en la piel. A nivel del hueso, el incremento del cortisol lo que genera es resorción ósea. Se inhiben los osteoblastos, se disminuye la absorción intestinal de calcio y se incrementa la excreción renal de calcio. Es por ello que la paciente suele estar más predisponente a la osteoporosis y a tener fracturas. A nivel del músculo, el incremento del cortisol lo que genera es la disminución de la síntesis de proteínas del músculo. Es por ello que se va a presentar debilidad y miopatía proximal. En el caso del metabolismo, el exceso de cortisol lo que va a generar es un incremento de la gluconeogénesis, un incremento de la glucogenólisis, de la proteólisis y la lipólisis. Es por ello que la paciente va a presentar intolerancia a la glucosa, la cual la va a predisponer a tener diabetes y también dislipidemia. A nivel del sistema cardiovascular, el exceso de cortisol va a disminuir la dilatación del endotelio, también va a incrementar la síntesis de angiotensinógenos. Es por ello que se manifiesta la hipertensión arterial, la hipopotasemia, los edemas y la aterosclerosis. En el caso del sistema reproductivo, el exceso de cortisol inhibe la pulsatilidad de la liberación de 3 hormonas. Entre ellas tenemos la hormona liberadora de las gonadotropinas, la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante. La inhibición de esas 3 hormonas disminuye la libido y también genera menorrea. En el caso del sistema nervioso central, el exceso de cortisol genera una muerte neuronal, por lo cual la paciente presenta irritabilidad, labilidad emocional, depresión, psicosis y en los casos más graves vamos a encontrar psicosis paranoide. A nivel de la sangre y el sistema inmunitario, el exceso de cortisol genera una disminución de la respuesta inmunitaria, una disminución de los linfocitos, se inhibe la síntesis de inmunoglobulinas, se inhibe la producción de citocinas, por lo cual la paciente es más susceptible a tener infecciones, se da un aumento del recuento de los leucocitos, también encontramos eosinopenia y la hipercoagulabilidad. En el siguiente cuadro se pueden observar cuáles son las manifestaciones más comunes del síndrome de Cushing. Entre ellas tenemos la obesidad o aumento de peso, que suele presentarse en el 95% de los casos de síndrome de Cushing. Tenemos la prétora facial, que viene a ser el rubor que va a presentar la paciente en la cara redonda o cara de luna llena, la disminución de la libido y la piel fina, que son las manifestaciones más comunes del síndrome de Cushing. En el caso de las pruebas de laboratorio que se toman en cuenta para el síndrome de Cushing, la primera prueba tenemos la excreción de cortisol en orina, en la cual se mide el cortisol en una muestra de orina de 24 horas y si la medición de esta resulta superior a los 100 microgramos en 24 horas, entonces este es sugerente de síndrome de Cushing. La otra prueba viene a ser la prueba de supresión de 1 miligramo de dexametasona durante la noche. A la paciente se le va a administrar 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y al día siguiente, en la mañana, se le va a medir el cortisol en el plasma. Entre las 8 y las 9 de la mañana, si esa medición de cortisol resulta superior a los 50 nanomol por litro, entonces también estamos hablando de una prueba sugerente de síndrome de Cushing o un resultado sugerente. La otra prueba viene a ser la concentración salival o plasmática de cortisol a medianoche. Se realiza la medición del cortisol en el plasma si esta resulta superior a 130 nanomol por litro o si en la saliva resulta superior a 5 nanomol por litro, es sugerente de síndrome de Cushing. Estos 3 tipos de pruebas son los estudios iniciales que se hacen para el diagnóstico de síndrome de Cushing, pero después de haberse realizado estas pruebas y los resultados aún siguen siendo dudosos, entonces se pasa a hacer otro estudio, que es un estudio de confirmación en la cual se va a hacer una prueba con dosis bajas de dexametasona. En este caso, después de haberle administrado 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días a la paciente, se le mide el cortisol que está en el plasma y si el resultado sale mayor a 50 nanomol por litro, entonces estamos hablando de síndrome de Cushing.
Una vez que ya sabemos que la paciente tiene síndrome de Cushing, pasamos a hacer el diagnóstico diferencial, en la cual vamos a ver si esta síndrome de Cushing depende o no depende de ACTH. Entonces se le va a hacer la medición de la concentración plasmática de ACTH. Si el ACTH es superior a 15 picogramos por mililitro, entonces estamos hablando de síndrome de Cushing que depende de ACTH. Y si el resultado sale menor a 5 picogramos por mililitro, entonces este síndrome de Cushing es independiente de ACTH. Una vez que se sabe que el síndrome de Cushing depende de ACTH, entonces pasamos a hacer otras mediciones para ver dónde es la producción del ACTH. En este caso, en el diagnóstico diferencial 2, se suelen realizar resonancias magnéticas. También se hace una medición del ACTH a nivel del seno petroso inferior. Se hace una medición del ACTH en esa región, y también se hace una medición del ACTH a nivel periférico. Si el ACTH petroso es superior al periférico en una relación de 2 o en condiciones basales, o si esta es superior a 3 a los 2 a 5 minutos después de haberle administrado 100 microgramos endovenosa de CRH, entonces estamos hablando de un síndrome de Cushing que tiene una producción de ACTH a nivel central. En el caso de tenerse sospecha de síndrome de Cushing, entonces se pasan a realizar 3 tipos de pruebas, que puede ser la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona durante la noche, puede ser la prueba de cortisol en orina de 24 horas o la concentración de salival de cortisol a medianoche. Si los resultados de esta salen normales, entonces excluimos la posibilidad de síndrome de Cushing, pero si los resultados salen anormales, entonces estaríamos hablando de un síndrome de Cushing probable, para lo cual pasamos a realizar otra prueba, que es la concentración plasmática de ACTH. Si los resultados de esta prueba, en la cual el ACTH es bajo, entonces estaríamos hablando de un síndrome de Cushing que no depende de ACTH, es decir, de un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Y si los resultados del ACTH salen elevados o normales, estamos hablando de un síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Por lo cual, pasaríamos a realizar otras pruebas para determinar si esta producción de ACTH se da a nivel central o se da a nivel periférico. Se pasa a hacer una muestra del seno petroso inferior, en la cual si el ACTH central es superior al periférico, estamos hablando de una enfermedad de Cushing, la cual es generalmente producida por el adenoma hipoficiario. Y si los resultados de ACTH central son menores o iguales al periférico, entonces estamos hablando de un síndrome de ACTH tópico, en la cual la causa puede ser un carcinoma ubicado en el pulmón, en el timo. La prueba de concentración plasmática de ACTH viene a ser el diagnóstico diferencial 1 para determinar si el síndrome de Cushing es independiente de ACTH o es dependiente de ACTH. El segundo diagnóstico diferencial que se hace es tomar una muestra del seno petroso inferior. En este caso se toma una muestra de ACTH y se determina si esa producción de ACTH se da a nivel central o se da a nivel periférico. Bueno, los puntos que debemos recordar de la exposición son que la causa principal del hipercortisolismo viene a ser la administración exógena de glucocorticoides. Pero si nos preguntaran cuál es la causa principal del hipercortisolismo endógeno, entonces en este caso la respuesta sería un microadenoma hipoficiario, es decir, estamos hablando de la enfermedad de Cushing. Para realizar el diagnóstico se debe tomar en cuenta un enfoque gradual, en la cual primero se demuestre si la paciente tiene o no síndrome de Cushing, en la cual se ve si hay un hipercortisolismo o no. Una vez que se sabe que tiene síndrome de Cushing, se tiene que determinar si esta depende de ACTH o no depende de ACTH. Una vez que se han realizado algunas pruebas para determinar que esta depende de ACTH, se pasan a realizar otras pruebas para determinar dónde es la producción de ACTH. Se realizan pruebas de resonancia magnética, que puede ser, si es que se realizan a nivel del hipotálamo hipófisis, entonces estaríamos hablando de una producción de ACTH a nivel central, o si estas pruebas de resonancia magnética están ubicadas en otras partes del cuerpo, entonces posiblemente hay una sospecha de producción de ACTH que puede ser a nivel del pulmón, a nivel del timo.
y de esa manera se determina cuál es la fuente específica de la producción de ACTH. Bueno, estos han sido los puntos que hemos recordado acerca del síndrome de Cushing. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.